¿Alguna vez te has sentido totalmente humillado y sin rumbo? Imagina ser despedido sin ninguna explicación, sin un motivo claro, y ver todo lo que construiste ser destruido en un abrir y cerrar de ojos. Eso fue exactamente lo que le pasó a la protagonista de nuestra historia. Pero en lugar de dejarse vencer, usó esa humillación como combustible para salir adelante. Vas a conocer cómo una mujer, tras ser despedida injustamente por su jefa, logró transformar ese dolor en motivación y construyó una red de restaurantes millonaria que es un verdadero éxito. Quédate con nosotros y descubre cómo el sufrimiento puede ser la clave para el mayor giro en tu vida. Lucía siempre fue apasionada por la cocina. Desde pequeña, acompañaba a su abuela al mercado, eligiendo con cuidado los ingredientes frescos, aprendiendo secretos antiguos y escuchando historias sobre platos que hacían famosa la casa de su familia en la región. Poco a poco, se fue enamorando de este oficio, sabiendo que algún día podría convertir su pasión en una carrera. Lo que comenzó como una simple curiosidad en su infancia, se transformó en una gran obsesión cuando Lucía decidió seguir sus sueños. Al crecer, ingresó a la escuela de gastronomía y, con mucho esfuerzo, consiguió un puesto destacado en un restaurante reconocido en la ciudad de Buenos Aires, donde rápidamente se convirtió en la chef favorita de los clientes. Su talento era innegable, y ella sabía que el reconocimiento no solo venía de su habilidad con los ingredientes, sino también de la pasión con la que se dedicaba a cada plato que preparaba. Con el tiempo, Lucía se consolidó como una profesional respetada. La cocina de ese restaurante se convirtió en su refugio, y su reputación crecía con cada plato servido. Sus compañeros la respetaban y admiraban, y los clientes siempre dejaban elogios cálidos. Pero, como toda historia de éxito, el destino estaba a punto de dar un golpe devastador. Era una mañana de miércoles y la cocina estaba tan ajetreada como siempre. El aroma de las especias frescas en el aire y el sonido de los utensilios chocando contra las sartenes creaban una sinfonía que Lucía conocía de memoria. Era su día a día, el que amaba y en el que se sentía más viva. Fue entonces que, durante una reunión importante, su vida comenzó a cambiar para siempre. El jefe Rodrigo, su superior inmediato y un hombre que siempre la trató con una cortesía distante, la sorprendió con una acusación cruel e injusta. «Lucía», comenzó él, con voz tensa, «cometiste un error gravísimo en la preparación del plato principal de anoche. ¿Cómo puedes ser tan descuidada?». El tono de Rodrigo fue frío, y sus palabras cortaron como cuchillos. La sala quedó en silencio, todos los ojos puestos en Lucía. Ella intentó procesar sus palabras, pero la sensación de impotencia pronto la invadió. «Esto es inaceptable», continuó Rodrigo, señalando a los demás miembros del equipo. «Nunca imaginé que alguien tan experimentado pudiera hacer algo así. Y no es la primera vez, ¿verdad, Lucía?». Cada frase, cada mirada, parecía corroer la confianza que Lucía había construido a lo largo de los años. Quería protestar, explicar que el error no era suyo, que había ocurrido un malentendido, pero su voz se silenciaba frente a la agresión verbal. Intentó argumentar, pero sus palabras fueron ahogadas por la magnitud de la humillación. Sus ojos estaban bajos, y su corazón latía fuerte en su pecho. Con cada segundo, sentía el dolor de ser desacreditada por alguien a quien respetaba tanto. El golpe final vino como una sorpresa. Rodrigo, con un gesto impersonal, anunció: «Lucía, ya no veo razón para que sigas aquí. Estás despedida». Las palabras resonaron en la sala como un trueno. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía intentó hablar, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. ¿Cómo pudo todo haber terminado tan rápido? ¿Cómo algo tan incontrolable e inesperado pudo suceder en tan solo un momento? Sus compañeros, que hasta ese momento habían sido su segunda familia, la miraban con miradas cómplices, pero nadie se atrevió a intervenir. El dolor que sentía no solo era por la pérdida del empleo, sino por la traición que parecía venir de donde menos lo esperaba. Después de la reunión, Lucía intentó hablar con Rodrigo, buscando una explicación para ese acto inesperado. Pero él fue implacable, afirmando que su decisión estaba tomada. No había nada más que decir. Sola, caminó por las amplias cocinas del restaurante, las memorias de sus logros deshaciéndose con cada paso. Se acercó a su estación de trabajo, donde sus utensilios aún estaban organizados como siempre. Esa cocina, que ella había cuidado con tanto cariño, ahora parecía un campo de batalla vacío. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero la secó rápidamente, decidida a no dejar que la tristeza la dominara. «No puedo permitir que esto me venza», pensó, sintiendo el peso del abandono. Pero dentro de ella,
Una chispa de ira se encendió. Algo estaba mal. Sabía que no era culpable, sabía que ese error no era suyo, y la idea de ser destruida por una mentira la consumía. Mientras caminaba por las calles de Buenos Aires, tratando de encontrar algo de claridad en su mente, una pregunta resonaba en su cabeza. ¿Por qué pasó esto? Miró al cielo, esperando encontrar alguna respuesta que tuviera sentido. Pero nada. Lo que no sabía era que ese día, que había comenzado como cualquier otro, no solo cambiaría su vida, sino que también le empujaría a una jornada llena de giros inesperados. Algo estaba a punto de surgir, algo que nunca habría imaginado. Al regresar a su casa, Lucía fue recibida por el sonido familiar de su teléfono vibrando sobre la mesa. Un mensaje desconocido apareció en la pantalla. Estás en peligro. Mantente alerta. Su corazón se aceleró. ¿Quién podría ser? ¿Y por qué ese mensaje ahora, cuando todo parecía estar desmoronándose a su alrededor? Sin saber qué hacer con esa información, Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo único que sabía era que su vida estaba a punto de transformarse en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Necesitaba descubrir la verdad. Y en algún lugar en el horizonte, una nueva jornada comenzaba, una jornada que Lucía no estaba lista para enfrentar, pero que ahora no tenía opción más que seguir. Así, mientras el peso del fin de un ciclo se cernía sobre ella, una sensación de incertidumbre la invadió. ¿Qué vendría a continuación? Una revelación inesperada estaba a punto de ser desvelada. Sin embargo, una sola duda flotaba sobre ella. ¿Quién estaba detrás de ese mensaje? Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y activa las notificaciones para seguir viendo más historias impactantes como esta. Ese día, Lucía sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. El peso de la humillación era insoportable, una sensación que jamás imaginó experimentar. Toda su vida parecía haber sido construida sobre una base sólida, una base que ahora se desmoronaba ante sus ojos. Había pasado años enfrentando desafíos, superando obstáculos y conquistando una posición respetada en la gastronomía de Buenos Aires. Pero en ese momento, todo parecía desintegrarse. Cuando Rodrigo la despidió, no solo perdió su empleo. Lo más doloroso fue el respeto que había construido entre sus colegas y superiores. La forma en que ahora la miraban, con una mezcla de piedad y desconfianza, la hacía sentirse como una extraña en ese lugar que siempre había considerado su hogar. Sabía que lo que más dolía no era el final de su trabajo o su posición, sino la forma en que todo sucedió, de manera cruel e implacable. Sus compañeros, que antes la respetaban, ahora la evitaban. Algunos, a sus espaldas, comentaban en voz baja sobre su despido, mientras que otros, en las redes sociales, compartían rumores y falacias sobre su caída. Ya no había confianza, ni siquiera con aquellos con quienes había trabajado codo a codo durante tantos años. Todo lo que creía haber construido estaba siendo destruido sin misericordia. Lucía se sentía impotente, como si la hubieran arrancado de su propio mundo, sin poder hacer nada para evitar la caída. Sentada en un banco de la plaza, Lucía intentaba procesar todo lo que había sucedido. El viento helado del otoño la envolvía, pero apenas lo sentía. Lo que quedaba era un vacío profundo, una sensación de pérdida que parecía consumir su alma. Miró al cielo, las nubes oscuras reflejando el caos que reinaba en su mente. El dolor era grande, pero la vergüenza era aún más insoportable. ¿Cómo pudo ser tan vulnerable ante algo tan inesperado? ¿Cómo pudo ser tan frágil ante una acusación tan injusta? Se preguntaba cada segundo. Pero mientras la tristeza trataba de apoderarse de su ser, algo dentro de ella, una pequeña llama pero ardiente, la hacía negarse a ceder. La voz de su abuela resonó en su mente, un recuerdo que parecía surgir de algún lugar distante, pero aún vívido. La vida te da piedras, pero es con ellas que construyes tu camino. Esas palabras, dichas con tanto amor y sabiduría, tocaron el corazón de Lucía como un faro en medio de la oscuridad. Siempre le enseñaron a ver los obstáculos como oportunidades disfrazadas, como posibilidades para crecer y aprender. Pero ahora, en ese momento de debilidad, la duda se mezclaba con su determinación. ¿Cómo construir algo positivo a partir de tanto dolor? Se levantó del banco, sintiendo el peso de cada paso. Las calles de Buenos Aires parecían tan indiferentes a su dolor, como si la ciudad, con sus avenidas bulliciosas y sus imponentes edificios, hubiera continuado girando normalmente, mientras su vida estaba suspendida en una frágil cuerda floja. Lucía caminó sin rumbo, perdida en sus propios pensamientos.
Se sentía como si estuviera flotando, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Mientras vagaba por las calles, su teléfono vibró en el bolsillo. Dudó por un momento antes de mirar la pantalla. Era un mensaje, pero no de cualquier persona. Era de un número desconocido. El corazón de Lucía dio un salto. Dudó, el miedo la paralizó por un instante, pero la curiosidad pudo más. Fuiste injusticiada. No es hora de rendirse. El texto corto parecía haber sido escrito por alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando, alguien que entendía su dolor de una manera inquietante. ¿Quién podría ser? ¿Cómo sabía esta persona lo que ocurría? Lucía no sabía si debía confiar en ese aviso, pero la sensación de que había algo más en juego, algo que aún no comprendía por completo, la envolvía. La duda flotaba en el aire, tan espesa como la noche que comenzaba a caer. Miró a su alrededor, los autos pasando rápidamente, las luces de la ciudad parpadeando sin emoción. El ruido urbano parecía apagado, como si todo a su alrededor se hubiera vuelto distante e irrelevante. Lucía se sentó en un café cercano, intentando organizar sus pensamientos. Pero el mensaje seguía martillando en su mente. Sabía que algo estaba a punto de suceder. El destino, de alguna manera, le estaba dando una segunda oportunidad, o al menos una oportunidad para revertir lo que parecía irreversible. ¿Qué haría con eso? Mientras intentaba entender los siguientes pasos, la puerta del café se abrió, y una figura conocida apareció. Era Paula, su mejor amiga, con quien compartía todo, desde los momentos más simples hasta las mayores frustraciones. Al ver a Lucía, Paula corrió hacia ella, preocupada. «Lucía, ¿estás bien? Yo supe lo que pasó, y no puedo creerlo. Esto es tan injusto». Se sentó al lado de Lucía, tratando de ofrecer algún tipo de consuelo, pero Lucía estaba demasiado absorta en sus propios pensamientos. «No sé qué hacer más, Paula», dijo Lucía, con la voz quebrada. «Todo lo que construí, todo lo que luché por alcanzar, me lo arrancaron, y no sé cómo manejarlo». Paula le sostuvo la mano, ofreciéndole un gesto de consuelo silencioso. «No va a ser fácil, amiga, pero eres más fuerte de lo que piensas. Y estaré a tu lado, siempre». Lucía sonrió, pero su sonrisa era un reflejo vacío, como si intentara convencerse de algo en lo que aún no podía creer. «No puedo seguir viviendo a la sombra de lo que pasó. Necesito encontrar la verdad detrás de todo esto. Y no me detendré hasta descubrir quién está detrás de lo que hicieron conmigo». Miró a Paula, con los ojos brillando con una determinación renovada. Pero el misterio del mensaje seguía flotando en su mente, y Lucía sabía que el viaje apenas comenzaba. El siguiente paso no sería fácil, pero estaba decidida a enfrentar los desafíos que vendrían. Y mientras el futuro se abría ante ella, una pregunta persistía: ¿quién estaba detrás del mensaje? ¿Qué más tendría que enfrentar antes de encontrar las respuestas que tanto buscaba? Así, con el corazón pesado y la mente llena de incertidumbres, Lucía dio el primer paso hacia algo que aún no podía comprender completamente. La verdad, sabía, estaba más cerca de lo que imaginaba. Pero antes de descubrirla, tendría que enfrentar algo aún más oscuro, algo que ni siquiera su determinación podría prever. Lucía comenzaría a acercarse a la verdad. Pero, ¿estaría preparada para enfrentar lo que la esperaba? Después de algunos días de luto emocional, Lucía finalmente sintió que era hora de dar el primer paso para recuperar lo que había perdido. La humillación de su despido aún la quemaba por dentro, pero sabía que no podía permitir que ese fuera el fin de su historia. Tenía un talento innegable, un don para la gastronomía que había tardado años en desarrollar. Sabía que, a pesar de todo, aún había un lugar para ella en el mundo de la cocina. Lo que había ocurrido en el pasado no podía definir su futuro. Decidida, Lucía decidió que se levantaría, y con el apoyo de sus amigos más cercanos, comenzó a planear lo que sería el mayor desafío de su vida: abrir su propio restaurante. Sabía que esa decisión no sería fácil. No contaba con los recursos financieros de grandes inversores, ni el apoyo de grandes nombres del sector para ayudarla. Pero la falta de dinero nunca había sido un obstáculo para Lucía. Sabía que la clave del éxito no estaba solo en lo que tenía en las manos, sino en la visión y la pasión que llevaba en el corazón. Lucía creía que, si lograba transformar su dolor y frustración en motivación, podría construir algo más grande que todo lo que había hecho antes. La idea de abrir un restaurante parecía ser el único camino posible para su recuperación. Con la mente llena de ideas, Lucía pasó noches en vela, investigando,
dibujando y moldeando el concepto del restaurante que soñaba tener. Sabía que no quería abrir solo un restaurante común. Su visión era más amplia. Quería crear un espacio único, que fusionara la tradición de la gastronomía local con toques modernos e innovadores. La idea era ofrecer platos auténticos, pero con un enfoque contemporáneo, algo que fuera al mismo tiempo acogedor y sorprendente para los clientes. Sabía que los ingredientes serían fundamentales, por lo que buscó a los mejores proveedores, aquellos que pudieran garantizar frescura y calidad. Pero Lucía también sabía que sería necesario mucho más que solo un buen concepto para que su restaurante funcionara. Necesitaba un plan sólido, algo que la guiara a través de los desafíos inevitables. Así que se dedicó a aprender sobre administración, gestión de negocios y estrategias de marketing. Comenzó a conversar con personas del sector, buscando consejos y escuchando sus historias. Cada consejo que recibía, cada historia de superación, la fortalecía aún más. Se dio cuenta de que, para tener éxito, no solo necesitaría enfrentar los desafíos financieros, sino también las dificultades emocionales y psicológicas que se presentarían. El camino sería arduo, pero lo que la movía ahora era la certeza de que ese era el único camino posible. Ya no tenía a dónde ir. Su futuro estaba en sus propias manos. A pesar de la valentía de tomar esa decisión, Lucía sabía que no podía hacerlo todo sola. Buscó apoyo en sus amigos más cercanos, aquellos que siempre habían estado a su lado, y pidió ayuda. Paula, su mejor amiga, fue una de las primeras en apoyarla. «No estás sola, Lucía», le dijo Paula, con una sonrisa llena de confianza. «Estaré aquí para ayudarte en cada paso, pase lo que pase. Tienes un don, y no podemos dejar que nada te detenga». Las palabras de Paula tocaban profundamente a Lucía, y sintió que, de alguna forma, la amistad y el apoyo de las personas correctas podrían marcar toda la diferencia. Con la ayuda de Paula y otros amigos, Lucía comenzó a buscar el lugar ideal para su restaurante. La ciudad, con su diversidad de barrios y públicos, ofrecía innumerables opciones, pero sabía que necesitaba algo más que solo un buen punto comercial. El lugar tenía que tener una energía propia, algo que reflejara su visión y su sueño. Después de muchas visitas e investigaciones, finalmente encontró el lugar perfecto. Un pequeño espacio en el corazón de la ciudad, con paredes de ladrillo expuesto y grandes ventanales, por donde entraba suavemente la luz. Sabía que allí podría crear algo único, algo que combinara con su personalidad y su deseo de innovar. Pero al mirar el lugar, una sensación de incertidumbre y miedo se apoderó de ella. ¿Realmente estaba lista para dar ese gran paso? Sabía que abrir un restaurante no solo se trataba de tener buenas ideas, sino de arriesgarse, de apostar todo por lo que creía, sin garantías. Lucía no sabía lo que el futuro le depararía, pero algo dentro de ella le decía que no podía permitirse dar un paso atrás ahora. El restaurante sería su redención. Mientras la ansiedad la consumía, Lucía trató de concentrarse en lo que estaba a su alcance. Recordó las palabras de su abuela: «Cuando el miedo toque a la puerta, es el momento de avanzar, no de retroceder». Era hora de seguir adelante. Pero lo que no sabía era que su viaje estaba a punto de tomar un giro inesperado. Algo, o mejor dicho, alguien, estaba a punto de entrar en su vida y desafiarla de maneras que jamás imaginó. En una tarde soleada, mientras Lucía estaba en el lugar del restaurante, discutiendo los planes con Paula, una figura misteriosa apareció en la puerta. Entró con una presencia imponente, el tipo de persona que parecía tener el mundo a sus pies, pero sus ojos, los ojos de ese hombre, tenían una inquietud que Lucía no pudo ignorar. «He oído hablar de ti», dijo con voz suave y cautivadora, «y creo que podemos hacer negocios juntos». Lucía se congeló. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de ella? Más importante aún, ¿sería alguien en quien pudiera confiar? El encuentro no solo marcaría el comienzo de una nueva fase para Lucía, sino también el inicio de algo que cambiaría su vida de una manera que no podría anticipar. Lucía se verá ante un dilema: confiar o no en ese misterioso empresario que apareció de manera tan inesperada. Lo que él estaba ofreciendo podría ser la clave del éxito de su restaurante, o un juego peligroso con sus emociones y lo que quedaba de su confianza. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta historia. El primer día del restaurante de Lucía estuvo marcado por incertidumbres y desafíos que ella jamás imaginó enfrentar. El local era pequeño y aún estaba lejos de tener la apariencia acogedora que había soñado. Las paredes, aunque encantadoras, estaban desnudas, y el ambiente necesitaba mucho más que un simple retoque para convertirse en un espacio invitante. La decoración aún estaba incompleta,
Los muebles apenas estaban colocados y, en medio de todo eso, la ansiedad de Lucía crecía con cada minuto. El movimiento de clientes era mucho menor al esperado y la sensación de que el mundo estaba observando su inminente fracaso era casi palpable. Ella se encontraba, como siempre, en la cocina, con el aroma de las especias que tanto amaba llenando el aire. Pero, por más que los sabores que preparaba fueran intensos y llenos de pasión, el efecto que causaban en las personas no era el esperado. El equipo era reducido, compuesto por pocos empleados, y no todos estaban alineados con el nuevo concepto de su restaurante. Lucía había dedicado tanto de sí misma al proyecto, pero ahora, mientras observaba las mesas vacías y la escasa interacción de los clientes, se preguntaba si valdría la pena. No había la sonrisa de satisfacción que había anticipado, ni el intercambio de miradas que confirmaría que estaba en el camino correcto. El servicio estaba por debajo de sus expectativas, y el concepto de mezclar tradición e innovación parecía no agradar a todos. Pasaba horas preparando cada plato, tratando de asegurar que todo estuviera perfecto. Pero, por más que se esforzara, no siempre los resultados eran los esperados. Había días en los que el arroz no quedaba con la textura adecuada o la salsa no alcanzaba el punto deseado. Y eso la dejaba aún más frustrada. Una cliente, que parecía encantada con la decoración, se quejó de la presentación del plato, diciendo que la comida estaba buena, pero no como imaginaba. Eso la golpeó como un mazazo. Siempre había sabido que abrir un restaurante sería desafiante, pero nunca imaginó que esos desafíos llegarían tan rápido y de manera tan despiadada. Los días siguientes no fueron más fáciles. Cada mañana comenzaba con la misma sensación de aprensión, la expectativa de ver más movimiento y recibir más comentarios positivos, pero era reemplazada por la amarga realidad de una clientela aún indecisa. Lucía se preguntaba si había cometido un error, si tal vez ya era demasiado tarde para revertir la situación. Hubo momentos en los que pensó que tal vez sería mejor rendirse y regresar a la cocina de los grandes restaurantes, donde todo parecía más seguro. Pero sabía que eso sería lo más fácil y ya no estaba dispuesta a ceder a la comodidad. Esto es solo el comienzo, se recordaba las palabras de su abuela, como un mantra que la mantenía firme. En esos momentos de crisis, cuando su mente parecía estar al límite, el recuerdo de su abuela, con sus sabios consejos, era lo que la mantenía en pie. Sabía que el comienzo siempre sería difícil, que se necesitaría sudar, equivocarse, aprender y, sobre todo, persistir. Lucía estaba decidida a hacer que el restaurante funcionara, no por vanidad, sino porque sentía que esto era más que una simple empresa. Era una extensión de quien era ella, una representación de su espíritu indomable. Cada plato que preparaba, cada cliente que entraba por la puerta, representaba una nueva oportunidad. No podía permitirse perder ni una más. Lo que Lucía no sabía era que el universo estaba a punto de darle una lección de resiliencia aún más dura. Uno de los clientes habituales que comenzaban a aparecer en el restaurante, una figura misteriosa que siempre venía solo y parecía saber exactamente qué pedir, trajo consigo algo que ella nunca imaginó, un desafío aún mayor. Durante una de sus conversaciones con Lucía, hizo una sugerencia que ella nunca podría prever, una invitación que podría cambiarlo todo, o acabar con ella de una vez por todas. Lucía, comenzó, con una mirada fija, tienes un talento increíble, pero tu restaurante necesita algo más. Tal vez pueda ayudarte a ponerlo en el mapa, pero hay un precio por eso. ¿Estás lista para pagarlo? Esas palabras resonaron en la mente de Lucía, como una advertencia o una promesa. ¿Quién era ese hombre y qué quería realmente de ella? Sentía que esa propuesta podría ser el punto de giro que tanto necesitaba. Pero también sabía que podría ser un riesgo que podría cambiar su vida para siempre. Con el corazón acelerado, Lucía se vio frente a una elección. Aceptar la propuesta de ese extraño, o seguir intentando en el camino más difícil, pero sin las garantías de éxito. La duda la consumía, pero la respuesta comenzaba a ser cada vez más clara. Necesitaba saber más. Necesitaba entender lo que ese hombre le ofrecía y qué significaría eso para el futuro de su restaurante. Y así, con una mezcla de temor y esperanza, Lucía se preparó para el siguiente paso. Sabía que algo grande estaba a punto de ocurrir, pero lo que exactamente significaba para ella aún era un misterio. Sin embargo, no podía negar algo. Su vida, su restaurante, estaban a punto de entrar en una nueva fase, y no podía dar marcha atrás. Lucía decidiría si acepta la propuesta del misterioso cliente. ¿Qué quiere realmente él a cambio de su ayuda? ¿Está ella lista para los desafíos que este nuevo camino podría traer?
Lo que parecía una batalla perdida comenzó a transformarse en una victoria. Poco a poco, el boca a boca comenzó a atraer nuevos clientes, y la calle donde el restaurante estaba ubicado, antes tranquila y desierta, empezó a tener un movimiento más constante. Las personas empezaron a hablar del lugar, comentar en redes sociales, y el nombre de Lucía fue ganando cada vez más notoriedad. Se maravillaban con la comida, el toque especial en cada plato, la dedicación visible de Lucía y la atmósfera única que ella había creado con tanto esfuerzo. El restaurante, que antes parecía una promesa vaga, ahora comenzaba a consolidarse como una verdadera experiencia gastronómica. Muchos de los clientes que probaron los platos de Lucía regresaban, trayendo amigos y familiares, y las mesas que antes quedaban vacías ahora estaban constantemente ocupadas. El concepto de un restaurante acogedor, donde la cocina no era solo comida, sino un viaje a los sabores de la infancia, con ingredientes frescos y recetas que rescataban recuerdos afectivos, fue ganando fuerza y encontrando su lugar en el corazón de las personas. Lucía siempre creyó que la comida tenía el poder de crear conexiones, y, poco a poco, ella veía esto suceder frente a sus ojos. Entonces, en un día común, mientras Lucía estaba en la cocina, con las manos sumergidas en la preparación de un plato especial, ocurrió lo inesperado. Un periodista local que pasaba por la calle se detuvo a ver el movimiento del restaurante. Quedó impresionado con el ambiente acogedor y el aroma inconfundible que se esparcía por la calle. Decidió entrar, y lo que comenzó como una simple visita de curiosidad pronto se transformó en una crítica entusiasta. El periodista escribió una reseña detallada y apasionada sobre la experiencia que tuvo en el restaurante, destacando la autenticidad de la comida y la energía única de Lucía. En pocos días, el artículo fue compartido en redes sociales, y el restaurante pasó a ser el nuevo punto de encuentro de la ciudad. Las críticas comenzaron a mejorar, y el movimiento aumentó considerablemente. Lo que antes parecía una pequeña lucha de una chef que intentaba encontrar su lugar en el mundo de la gastronomía ahora se estaba convirtiendo en un negocio próspero, un verdadero punto de referencia en la ciudad. Lucía se sentía invadida por una mezcla de emociones. El cansancio era grande, pero la sensación de conquista, de saber que estaba cumpliendo la promesa que se hizo a sí misma, la mantenía en pie. Cada plato preparado, cada sonrisa de satisfacción de los clientes, era un recordatorio de todo lo que había superado. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que el éxito no llegaba de la noche a la mañana y que habría desafíos por delante. Pero, ahora, Lucía se sentía más fuerte. Ya había atravesado las tormentas de la duda y la inseguridad, y ahora navegaba en aguas más calmadas, con una confianza renovada. Cada ingrediente que elegía, cada nuevo plato que creaba, tenía algo personal. No solo estaba alimentando a los demás, estaba compartiendo un pedazo de sí misma. Y eso, sabía, era lo que hacía la diferencia. Sin embargo, Lucía sabía que el camino por delante no sería libre de obstáculos. El aumento de popularidad traía consigo una nueva serie de desafíos. La demanda de más mesas, la presión por mantener la calidad, las expectativas más altas, e incluso las competencias con otros restaurantes locales comenzaban a surgir. La ciudad se estaba enamorando de su trabajo, pero lo que no sabía era que esto también traería una serie de decisiones difíciles e imprevistas. En una de esas noches de gran movimiento, mientras Lucía se preparaba para cerrar el restaurante, algo inesperado sucedió. Un cliente entró, alguien que no reconoció de inmediato, pero que tenía una presencia marcada. Se acercó a ella con una sonrisa enigmática y dijo: «Lucía, veo que has llegado más lejos de lo que imaginabas. Pero la verdadera prueba está a punto de comenzar. Tienes lo que se necesita para el siguiente nivel». Esas palabras, como un desafío lanzado en su dirección, permanecieron con Lucía durante toda la noche. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería decir con siguiente nivel? Ella ya había superado tanto para llegar hasta allí, y ahora estaba siendo puesta a prueba nuevamente, pero de una manera que nunca pudo anticipar. Sintió que el siguiente capítulo de su viaje estaba a punto de comenzar, pero ¿qué significaría eso? Lucía enfrentará una decisión que podría cambiar el rumbo de su restaurante. ¿Qué quería decir el misterioso cliente realmente con su comentario? ¿Estará lista para el desafío que se avecina? ¿Qué implicaría el siguiente nivel para la chef y su tan ansiado restaurante? Con el éxito de su primer restaurante, Lucía comenzó a expandir sus horizontes. El mercado local, que antes parecía un territorio desconocido y desafiante, ahora se convertía en un campo fértil para sus ideas y proyectos. Abrió nuevas unidades, cada una con un concepto adaptado para atender diferentes gustos, pero siempre manteniendo su esencia inquebrantable: comida de calidad,
ingredientes frescos y un toque de innovación que hacía que cada plato fuera una verdadera obra de arte. El nombre de su restaurante, inicialmente una pequeña idea nacida de la necesidad de superación, pasó a ser sinónimo de calidad y excelencia en el sector gastronómico. Las nuevas unidades comenzaron a prosperar, y lo que antes parecía un paso incierto y arriesgado ahora parecía estar bajo el control absoluto de Lucía. Cada nueva apertura era una victoria, y ella sabía que su éxito no estaba solo en la calidad de la comida, sino en la forma en que lograba crear una experiencia única para sus clientes. Lucía ya no solo servía comidas, estaba ofreciendo una conexión, un pedazo de historia en cada plato, un reflejo de sus propias luchas y victorias personales. El reconocimiento del público crecía de forma exponencial, y pronto su red de restaurantes se consolidaba como una de las más prometedoras del país. Poco a poco, Lucía se convirtió en una verdadera referencia en el mundo de la gastronomía. Lo que antes parecía un sueño distante e inalcanzable ahora se convertía en una realidad palpable y admirada. Fue invitada a participar en programas de televisión, donde compartía sus recetas y la historia detrás de cada plato, inspirando a miles de personas. Su trayectoria de superación, de una joven chef sin recursos a una empresaria exitosa, se convirtió en ejemplo para muchos. Recibió premios de excelencia, y cada logro parecía confirmar que el camino que había elegido seguir estaba, de hecho, en la dirección correcta. El nombre de Lucía pasó a ser mencionado no solo por su talento culinario, sino también por su visión de negocio, por la manera en que había sabido transformar su dolor en fuerza y cómo, con determinación, había dado la vuelta a la situación. Sin embargo, con el aumento de la notoriedad, las responsabilidades también crecieron. Lucía se vio dividida entre administrar sus nuevas unidades y seguir manteniendo la calidad que había logrado. La presión aumentaba, y en cada nuevo desafío necesitaba reinventarse. Al mismo tiempo, la expectativa por su presencia en eventos y las solicitudes de entrevistas comenzaron a ser constantes. Ella sabía que la clave para el éxito estaba en mantener el equilibrio entre su trabajo como chef y la necesidad de gestionar un imperio gastronómico. Pero, a pesar del creciente reconocimiento, Lucía sentía que algo aún faltaba. El éxito había traído consigo una presión que no esperaba, y el brillo que tanto deseaba no parecía ser suficiente para llenar el vacío que, a veces, sentía. La fama, el éxito y el reconocimiento se habían convertido en partes inevitables de su vida, pero lo que realmente quería ahora era saber si el futuro sería tan prometedor como el presente. En una noche de gala, mientras recibía otro premio por su contribución a la gastronomía, Lucía escuchó las palabras de uno de los jueces que la dejaron pensativa. Lucía, has logrado tanto, pero ahora viene la verdadera prueba. ¿Qué harás cuando el éxito comience a exigir algo más de ti? ¿Estás lista para enfrentar la presión que eso conlleva? Estas palabras resonaron en su mente mientras subía al escenario para recibir el premio. ¿Qué quería decir el jurado con la verdadera prueba? ¿Sería posible que el éxito de ahora fuera solo el comienzo de un nuevo viaje, uno aún más desafiante? Lucía sabía que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero estaba a punto de verse obligada a enfrentar un desafío aún mayor que cualquiera que hubiera enfrentado antes. Mientras reflexionaba sobre estas palabras, algo inesperado ocurrió. Una llamada telefónica llegó al final de la noche, y Lucía se sorprendió al descubrir que una gran propuesta de colaboración había llegado a ella. Algo que podría cambiar para siempre el rumbo de su carrera. ¿Qué sería esta propuesta y cómo podría impactar su trayectoria? ¿Estaría Lucía lista para lo que estaba por venir? ¿Qué haría cuando el éxito finalmente pusiera a prueba sus límites? Lucía enfrentará un dilema que puede transformar para siempre su visión sobre el éxito. Una nueva oportunidad surge, pero ¿estará ella lista para lidiar con los desafíos que traerá? ¿Cómo afectarán sus decisiones a su futuro y a su carrera en el mundo de la gastronomía? La respuesta está más cerca de lo que imagina, pero puede cambiarlo todo de un solo golpe. A pesar de todo el éxito que Lucía había logrado, sabía que su viaje no había terminado. De hecho, comprendía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Siempre había nuevos desafíos que enfrentar. La presión por mantener la calidad que había establecido, las dificultades financieras que surgían de vez en cuando, especialmente durante las crisis económicas, y la constante necesidad de innovación eran obstáculos que debía enfrentar todos los días. Pero Lucía, a lo largo de su trayectoria, había aprendido a no intimidarse frente a las adversidades. Cada nuevo obstáculo la hacía más fuerte, más resiliente. El dolor y la frustración de tiempos anteriores parecían haberse transformado en combustible para su determinación. La crisis económica que afectaba a varios sectores fue una de las mayores pruebas para el negocio de Lucía. Los costos aumentaron,
El mercado se volvió más competitivo y los clientes más exigentes. Muchas personas empezaron a apretar el cinturón y reducir sus gastos en restaurantes, lo que afectó el movimiento en algunas de las unidades. Ella sintió el peso de esto en su propia piel. Durante una reunión con sus gerentes, Lucía miró las proyecciones financieras y se dio cuenta de que, si no tomaba decisiones audaces, podría perder el control. La presión era grande, pero su visión era más fuerte. No vamos a permitir que las dificultades definan nuestra historia, les dijo a su equipo, con los ojos firmes y la voz llena de confianza. Vamos a innovar, vamos a reinventarnos. Y lo haremos juntos. Estas palabras resonaron en todos los presentes. Sabía que debía actuar rápidamente, porque aunque el éxito era algo que había conquistado, era volátil, y cualquier error podría arruinarlo todo. Fue en este desafiante escenario que Lucía decidió expandirse a nuevos mercados. Sabía que la diversificación era la clave para fortalecer su red, pero también sabía que, a cada paso más arriesgado, el precio del fracaso podría ser muy alto. Fue en ese momento que comenzó a compartir su historia con otros jóvenes que soñaban con emprender, muchos de los cuales se encontraban ante las mismas dificultades. Se convirtió en mentora de nuevos talentos, alentándolos a no rendirse ante las dificultades. Su propio recorrido, desde los días más oscuros hasta el éxito alcanzado, se convirtió en una fuente de inspiración para aquellos que estaban comenzando sus propios viajes. Cuando empecé, estaba sola, sin apoyo, sin recursos, sin ninguna certeza. Hoy, miro todo lo que hemos logrado y sé que nada de esto habría sido posible sin nuestra capacidad de recomenzar, de luchar contra las adversidades y de transformar los obstáculos en peldaños para el éxito, dijo Lucía en una charla para un grupo de jóvenes emprendedores. Sus palabras resonaron en el corazón de cada uno de los presentes. Sabía que su experiencia podría ser un faro para aquellos que enfrentaban dificultades similares. Creía que, al compartir su historia, no solo estaba ayudando a otros a seguir adelante, sino también fortaleciendo aún más su propio viaje. El impacto que causaba en los demás la motivaba a seguir, sabiendo que no solo estaba creando una red de restaurantes, sino también una red de personas que creían en la transformación a través del esfuerzo y la perseverancia. Mientras Lucía ayudaba a otros a dar sus primeros pasos, también se vio confrontada con una decisión difícil que podría cambiar el rumbo de su trayectoria. Un inversor internacional, interesado en el potencial de su red de restaurantes, hizo una propuesta que parecía tentadora. Ofrecía recursos financieros, pero con la condición de que Lucía cedería una parte significativa de la gestión de la empresa. Sabía que esta decisión no sería fácil, ya que implicaba renunciar a una parte del control que tanto valoraba, pero también podría significar una expansión aún más rápida y una seguridad financiera que no podía ignorar. Estoy lista para renunciar a algo tan valioso en nombre del crecimiento, pensaba Lucía. ¿Qué haría ella ante esta propuesta? ¿Aceptar y arriesgarse a perder el control o rechazarla y mantener su independencia? La respuesta estaba a punto de llegar, pero Lucía sabía que cualquier decisión tendría un impacto enorme en su futuro. Mientras ponderaba esta decisión, ocurrió una situación inesperada que la obligó a tomar una decisión aún más urgente. Durante una visita sorpresa a una de sus unidades, Lucía encontró a un grupo de clientes quejándose de algo que parecía insólito. La calidad de la comida estaba, de alguna manera, por debajo del estándar. Fue un golpe para ella, que siempre había puesto tanto amor y cuidado en cada plato. Este incidente, aparentemente simple, la hizo darse cuenta de que tal vez ya no podía hacer todo por sí sola. Lucía sabía que, para seguir creciendo, necesitaría confiar más en los demás, pero eso significaba tomar decisiones difíciles que podrían cambiar todo. Lucía enfrentará una elección que podría definir el rumbo de su carrera. Tendrá que decidir entre aceptar la tentadora propuesta del inversor o seguir su propio camino, sin renunciar a su esencia. ¿Qué elegirá? ¿Cómo afectará esta decisión al futuro de su restaurante y a su propia visión del éxito? La respuesta a estas preguntas está a punto de revelarse, y las consecuencias de esta elección serán mayores de lo que ella imagina. Hoy, Lucía es dueña de una red de restaurantes renombrados, con más de 10 unidades distribuidas en las principales ciudades de América Latina. Su nombre es sinónimo de excelencia e innovación en el sector gastronómico. Cuando las personas entran en uno de sus restaurantes, saben que no solo encontrarán platos deliciosos, sino también un pedazo de la historia de una mujer que luchó y superó todo lo que parecía insuperable. Sin embargo, Lucía nunca olvidó de dónde vino, el punto de partida que la hizo ser quien es hoy. Nunca dejó de recordar el momento que la marcó profundamente, la humillación, el despido injusto que, por doloroso que fuera, también la impulsó a seguir adelante.
Siempre dijo que esos momentos difíciles fueron, en realidad, una bendición disfrazada. El dolor de perder su empleo, el rechazo y la humillación pública dieron origen a la fuerza interior que la hizo cuestionar todo lo que sabía sobre sí misma y sobre sus sueños. Cree en tu talento, incluso cuando otros no lo hagan. Y nunca dejes que el dolor del pasado apague la llama de tus sueños. Repetía siempre, tanto a sus colaboradores como a los jóvenes emprendedores que la buscaban en busca de consejos. Lucía transformó su dolor en motivación, y esa misma motivación la llevó a conquistar lo imposible. Sabía que el éxito no venía fácil, pero también estaba segura de que nadie podría robarle de su alma la pasión por la gastronomía y el sueño de crear algo grande. Las dificultades en el camino se fueron haciendo cada vez más presentes, pero Lucía aprendió a manejarlas. En momentos de crisis, se recordaba a sí misma que había superado cosas aún mayores, y eso le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. El mercado era incierto, pero nunca perdió de vista lo que realmente importaba: la calidad de su comida y la conexión genuina con sus clientes. Con el paso de los años, su red creció, pero la esencia de su trabajo permaneció intacta, y eso fue lo que la hizo destacarse. La cocina de Lucía no era solo sobre recetas, sino sobre experiencias. Cada plato que creaba, cada ingrediente que elegía, llevaba el peso de su historia de superación. El legado de Lucía no solo estaba en sus restaurantes, sino en la forma en que impactó la vida de otras personas. Muchos la veían como una jefa, pero Lucía también era una mentora, una mujer de negocios respetada que sabía que el éxito venía con sacrificio, pero también con generosidad. Comenzó a invertir en programas de mentoría para mujeres y jóvenes emprendedores, para que pudieran aprender de su trayectoria y evitar los errores que ella cometió al principio. Siempre decía, no tengan miedo de fallar, porque es con los fracasos que aprendemos. El éxito llega después de entender que salió mal. Fue así como Lucía se convirtió en una referencia. Su historia de superación, de levantarse después de la humillación y la pérdida, inspiró a muchos a creer que, con dedicación, valentía y trabajo arduo, lo imposible se podía lograr. Demostró que el dolor, cuando se canaliza correctamente, puede ser una fuerza transformadora, capaz de crear algo grandioso. Cuando las personas hablaban de ella, no solo estaban hablando de la brillante chef o la empresaria exitosa, sino de la mujer que nunca se rindió. Lucía mostró al mundo que, incluso frente a las mayores humillaciones y pérdidas, es posible levantarse, luchar y conquistar aquello que parecía inalcanzable. Mientras Lucía miraba hacia el futuro, sabía que su legado apenas comenzaba. Sus acciones, sus palabras, sus decisiones perdurarían, inspirando a nuevas generaciones. Sabía que la verdadera riqueza no estaba solo en el éxito financiero que había alcanzado, sino en las vidas que tocó y en los sueños que ayudó a realizar. En el fondo, entendía que el mayor premio era ver a otras personas superar sus propias dificultades, utilizando sus historias como fuerza para avanzar. Y así, Lucía sonrió, sabiendo que su legado no solo se trataba de lo que había logrado, sino del impacto que seguiría causando. Ella era la prueba viva de que, cuando uno cree en sí mismo y nunca abandona sus sueños, no hay límite para lo que se puede alcanzar. Al final, Lucía no solo era una chef o una empresaria exitosa. Era una mujer que transformó su dolor en fuerza y mostró al mundo que la verdadera victoria está en nunca dejar de creer, incluso cuando todo parece estar en tu contra. El futuro, para ella, solo estaba comenzando. ¿Y quién sabía qué más vendría?